Permítanme que antes lo valoremos con dos expertos, con dos economistas. Marc Vidal, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? José María Gay de Levana, buenas noches. Bueno, buenas noches y a besazos virtuales y abrazos virtuales y saludos a Marc, hombre. Besos virtuales. ¿Me permitís que vayamos del infierno al paraíso por aquello de mejorar? A ver, Cataluña es un infierno. José María, ¿por qué es un infierno? A ver, a mí me gustaría concretar. Cataluña fiscal, es una grandísima tierra y es maravillosa en todos los sentidos. A veces hay alguna cosita que no funciona muy bien, pero, hombre, es un poquito infierno. Pero comparar a Madrid con las Islas Caimán también me parece, aunque le tengo un gran aprecio personal a Gabriel Rufián, me parece un poco exagerado. No, hay una cuestión muy curiosa, al margen de lo que Irene comentaba y de lo que comentabais, Ana, que es que realmente en Madrid se recaudan más impuestos sobre la renta y más impuestos directos que no en Barcelona, en Cataluña. Por tanto, quiero decir que aquí hay un pequeño problema, digamos, que no acaba de cuadrar. Es decir, la recaudación, de acuerdo con la Intervención General de la Administración del Estado, es superior en los impuestos directos en Madrid que en Cataluña. Por tanto, aquí nos están metiendo más, con lo cual quiero decir que hay algo que no encaja. El único problema aquí que habría que ver sería el nivel de gasto público. Y ahí sí que hay una diferencia sustancial, porque en Madrid el tema de gasto de personal es 4.000 millones de euros menos que en Cataluña. Y encima te cobran más. Claro, que no me has dicho cuántos cobran. Bueno, sí, te voy a decir, mira, tengo los datos de la Intervención General de la Administración del Estado delante. Por tanto, en Cataluña en concreto, la recaudación de impuestos directos de renta de patrimonio fue de 11.190 millones de euros en el año 2019 y en Madrid fue de 11.621 millones de euros, con lo cual quiero decir que en donde se pagan más impuestos es en Madrid. Es en Madrid, efectivamente. Pero además hay un aspecto a tener muy en cuenta, que es el Producto Interior Bruto. Es decir, Madrid ya ha avanzado a Cataluña y ahí no únicamente juegan los impuestos, sino que al margen de lo que diga el gran Marc Vidal, pero yo tengo que decir que es el tema de hacer un entorno muy amigable, muy confortable para la actividad económica y para los empresarios. Y por tanto, quizás en Cataluña nuestros políticos están un poco, digamos, con animadversión hacia todo lo que sea economía y empresarios. Y de ahí viene un poco el problema, pero yo creo que hay que arreglarlo aquí y no podemos recentralizar otra vez el impuesto sobre el patrimonio ni todo lo que son impuestos cedidos, que al fin y al cabo son una competencia de cada comunidad autónoma, tanto en el IRPF como en sucesiones, como en patrimonio. Cada una hace lo que cree conveniente, ¿no, Ana? El business friendly y los impuestos bajos es una aspiradora de rentas de toda España. Marc, pero ¿eso significa que Madrid sea un paraíso fiscal? A cualquier cosa llamamos paraíso, ¿no? Pues sí, bueno, si llamas paraíso es porque debe haber un infierno, o en algún momento alguien califica infierno en lo que vive, ¿no? La verdad es que si llamáramos paraíso fiscal a Madrid, tendríamos que llamarlo a Portugal, tendríamos que llamarlo al País Vasco, tendríamos que llamárselo a Canarias, a Ceuta y Melilla, todos que tienen un régimen especial, que tienen algún tipo de, no sé, o cupo, o tienen alguna diferencia en cuanto a la gestión de sus impuestos, porque tienen alguna salvedad, alguna exoneración, tendríamos que llamarles paraísos fiscales. Pero a lo que se refiere realmente exageran. Cuando escuchamos a los políticos, normalmente lo que acaban haciendo son eslogans para que nos animemos y tengamos cosas de qué hablar, pero en realidad están hablando de dumping fiscal, es decir, esa fórmula por la cual hay un territorio que decide en un momento determinado exonerar algún impuesto, bajar algún impuesto, buscar una fórmula para que los contribuyentes paguen menos, mientras que otras no lo hacen. Y eso pues no es desleal, eso solamente sería desleal si los demás no pudieran hacerlo, pero es que el resto de comunidades pueden hacerlo. Y como ha dicho el profesor Gay de Levana, pues oye, al final que te bajen los impuestos o te los suban no interfiere tanto en si vas a recaudar más o menos, porque es importante además diferenciar lo que es la presión fiscal del esfuerzo fiscal, y muchas veces nos van, o por lo menos lo están vendiendo así, de que no, es que se puede subir los impuestos en este país, sobre todo en Madrid, porque se paga poco. Y entonces la presión fiscal a lo mejor sería una cosa a revisar, que de todos modos la presión fiscal en España está algún punto por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE, pero la presión fiscal es la división
división de la recaudación tributaria del PIB, pero el esfuerzo fiscal se mide a partir de lo que representa la fiscalidad por cada uno de los ciudadanos en su renta per cápita, lo cual, cuando atacamos ahí, descubriremos que pagamos muchísimo más que otros países, pero muchísimo, muchísimo más. Y esa historia de que nosotros al final pagar impuestos parece lo mismo que recaudarlos, pues tampoco. Pagar impuestos no es lo mismo que recaudar impuestos. Aquí se pagan bastantes impuestos, pero se recauda poco, y se recauda poco porque tenemos muchísimo paro, muchísimo más que el resto de países de Europa, porque tenemos empresas muy pequeñas que están la mayoría en pérdidas, acordémonos de eso, y más que van a estar, y además porque hay una economía sumergida brutal, que no atrae para nada la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías, en ningún caso. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, y no tanta filosofía barata y eslogan que nos suelen llegar. ¿Qué factor juegan esos impuestos altos en que haya una economía sumergida? Porque nos hablan todos los años de la lucha contra el fraude y grandes planes en los que se va a gastar mucho dinero, y dices, a lo mejor con que baje usted un par de puntos el IRPF, resulta que aflora un montón de economía sumergida porque no le compensa estar debajo del radar de Hacienda. A ver, la economía sumergida no es solo un tema impositivo, que también, ¿no? Que si te ponen muchos impuestos, pues al final es lo atractivo que es montar un negocio o no, las posibilidades que se te ofrecen para montarlo. O sea, si detrás de ese laberinto que hoy en día supone poner en marcha un proyecto empresarial en este país, si además sabes que en gran medida no hay ningún tipo de flexibilidad para poder contratar de una manera determinada cuando realmente tienes problemas pues para crecer, y lo que estás intentando es generar de una manera escalable tu empresa y que pueda ir creciendo, si todos son impedimentos, si todos son tributos nuevos que te van inventando, si todos son una serie de circunstancias, es que además, a ver, si nos ponemos en análisis muy exacto, este es el único país que va a subir impuestos en toda Europa. Sí. O sea, a partir de los presupuestos hablan de subir impuestos, es más, hablan de subir unos impuestos y de recaudar unas cantidades que no se cree nadie, no se lo cree Europa, y bueno, Europa es un grupo de tecnócratas prospectivos que nos dicen que está mal, que oye, que eso que habéis dicho tiene mala pinta, pero no te dicen que no, te dicen que tú mismo, ¿no? Sabiendo perfectamente que no vamos a recaudar eso, que el déficit se va a disparar y que la deuda pública también. Con lo cual, en este país, la economía sumergida pues tiene un campo abonado importante, porque aquel que haya pensado montar un negocio, si es que hay alguien que lo esté pensando para el próximo año, lo único que tiene son trabas burocráticas, trabas impositivas y trabas para poder contratar, que es al final para lo que sirve un negocio. Mar, no te vayas, porque le vamos a preguntar de nuevo al profesor Gaider y Evana. La pregunta es la siguiente: si Esquerra le pide al gobierno que obligue a subir los impuestos en Madrid, ¿esto se puede hacer? ¿El gobierno puede obligar a subir los impuestos a la Comunidad de Madrid? Y de la misma manera, ¿por qué no obligar entonces a Cataluña a bajar los impuestos? Claro, no se puede hacer porque, a ver, vamos a ver, aquí estamos tocando unos temas que son realmente muy sensibles, Susana. Lo digo porque estamos hablando de la financiación de las comunidades autónomas, y cuando se aprobó la primera LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y luego cuando con José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la otra, estaba el tema como muy concretado. Entonces, este tema muy concretado es que hay unos impuestos en los que participan las comunidades autónomas y hay unos impuestos cedidos. En estos impuestos cedidos, cada comunidad autónoma los maneja como cree conveniente. Por tanto, quiero decir que en este caso el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido, por tanto hay una regulación estatal, pero luego cada comunidad autónoma aplica los tipos que cree convenientes, las deducciones, las exenciones, bonificaciones. Entonces, claro, si ahora se dice, no, pues Madrid que sube el impuesto sobre el patrimonio, entonces estamos apelando a que hay que recentralizar los impuestos, con lo cual toda la financiación de las comunidades autónomas se va al garete. En consecuencia, aquí lo que tenemos que hacer es una adecuada gestión, es decir, hay unos impuestos en los que participan las comunidades autónomas, como son el IRPF y el IVA, y luego el impuesto sobre sociedades es competencia estatal, pero luego hay una serie de impuestos que los gestiona cada comunidad autónoma. Por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en Cataluña es del 10 y el 11%, en Madrid es el 6%, y por ejemplo yo tengo aquí delante del Consejo General de Economistas la retahíla de impuestos que tenemos en Cataluña, que si tengo, pues no, aproximadamente media hora los voy a resumir, ¿no? El canon del agua, el canon sobre deposición controlada de residuos municipales, canon sobre deposición controlada de residuos industriales. Déjalo, que nos estás abrumando, por Dios. En Madrid hay 3 impuestos. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que aquí nos estamos quejando. Pero aquí hay algo que es muy importante, y es, por ejemplo, cuando ahora Marc estaba comentando lo que es el aspecto del ambiente confortable. Por ejemplo, yo siempre tomo una referencia que es Irlanda, ¿no? Irlanda en el año 2013 tenía un Producto Interior Bruto de 179.000 millones de euros y hoy lo tiene de 380.000 millones, es decir, que lo ha doblado.
doblado. Entonces, claro, lo ha doblado, pero además en Irlanda, acusada de dumping fiscal, como Marc comentaba, esto que se dice el dumping fiscal, pues claro, en Irlanda se da una circunstancia de IRPF, prácticamente Irlanda con tipos más bajos recauda lo mismo que España. Pero cuidado, porque en el impuesto sobre sociedades Irlanda recauda el 3,2% sobre el PIB y en España el 2,5% sobre el PIB, con tipos más bajos. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que al final lo que quieren las empresas, lo que quiere la economía es que tengas un ambiente que sea como muy agradable, muy cómodo y además que haya una complicidad por parte de los gobiernos y de los políticos para tirar hacia adelante. Esto es lo que aquí en Cataluña no se da, pero yo no quiero acusar al gobierno actual, lo digo porque es un proceso degenerativo, es decir, ya hace muchos años que las inversiones en Cataluña y los empresarios en Cataluña, cuando tienen que acometer una inversión, pues muchas veces se han ido a Aragón, de ahí también un poco el empuje de Aragón, se han ido a Madrid, yo diría que en segundo lugar, y se han ido a la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque tanto en Aragón como en la Comunidad Valenciana hay muchísimas más ventajas y más comodidad y más facilidades que no aquí en Cataluña. José María, esto sí nos da para hacer un programa entero. Ah, no, bueno, no, hombre, no. Vamos a proponerle a Antonio que nos haga un cascabel de fiscalidad, pero te tengo que despedir ya. No, hombre, no, por el amor de Dios, no, pero simplemente era esto, ¿no? Por ejemplo, hay reuniones de empresarios y actos de empresarios a los cuales no asiste el presidente de la Generalitat, y en cambio en Valencia y en Aragón y en Madrid van siempre los presidentes de las comunidades autónomas. Sí. No, ya está resumido, ¿no? En este sentido. Un placer verte. Que descanses. Bravo, hombre. Bueno, ya está, esto ya Mira, abrazos virtuales. No, ya te digo que Antonio nos tiene que montar un cascabel especial de fiscalidad, pero para otro día. Claro, te despido ya. Nada, no, a ver, pero Antonio Jiménez o Antonio Naranjo. Antonio, el lunes aquí lo tienes. Hombre, pues aquí con Antonio, aquí en marcha. Bueno, besazos aquí a Susana también. Un abrazo, profesor. Abrazos a Antonio y a Marc, y a todos. Adiós, adiós. Marc, Dime. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Quién es el que contribuye menos a la caja común, que debe ser la caja solidaria, en toda España? Madrid porque tiene tipos impositivos más bajos o que recauda más, las comunidades como Navarra o País Vasco que tienen el régimen del cupo, Canarias que tiene el régimen de región ultraperiférica. Al final, ¿eso cómo se mide? Porque es que parece que lo de Madrid es un agravio comparativo, tal y como lo dijo Rufián. No, a ver, o sea, Madrid, de privilegio fiscal no tiene ninguno. O sea, técnicamente está además en el sistema de financiación de régimen común, que le hace pues estar ahí como cualquier otra comunidad autónoma, y la que puede decidir o no pues qué impuestos los que tienen en el tramo autonómico pues puede jugar con ellos, pero poco más. Pero de hecho el territorio madrileño, ¿no? Yo vivo en Madrid y de hecho yo vengo de vivir en Irlanda 7 años, con lo cual todo esto lo he escuchado de todas partes, ¿no? Lo que comentaba el profesor Liébana, que al final siempre se acusa a aquellas comunidades o a aquellos países que en un momento determinado deciden hacer un esfuerzo reduciendo los costes tributarios, reduciendo la tributación a sus empresas, a las personas que viven allí. Ese esfuerzo es de largo recorrido, se precisa de muchos años para que surta efectos positivos. En Irlanda, cuando ellos plantearon esa bajada tributaria en muchos sentidos, nadie les acusaba ni de dumping ni de nada. O sea, simplemente se callaron y dijeron, bueno, allá ellos, ¿no? Esa bajada de impuestos fue un esfuerzo brutal, porque al principio no había ingresos. Al cabo de unos años, esa falta de ingresos se fue traduciendo en una alta capacidad de tributar, porque las empresas podían invertir más, porque las personas podían utilizar su dinero para cosas que fuesen beneficiosas y que pueden ser consumo, como por ejemplo para después pagar más impuestos, todos ellos. Y eso es lo que va a pasar, o lo que puede pasar con las comunidades que deciden bajar impuestos. A lo mejor Madrid, con una tasa de ocupación más alta, o con una caída de la tasa de paro hasta el 4%, si en vez de pagar 19 millones de trabajadores pagan 25, pagando un poquito menos, recaudas más. Pero no te has mojado con el cupo vasco, ni en Navarro. No, sí que me he mojado. He dicho que cuando... Sí, lo he dicho al principio y lo repito tranquilamente. Bueno, hombre, tampoco es cuestión de ponerse aquí de culo a todo el mundo, ¿no? Pero también te digo que además, o sea, ayer estaba en el País Vasco, o sea que yo tengo buena relación en todas partes. La cuestión es que lo del cupo vasco, lo del concierto vasco, al final cuando hablan de armonizar impuestos desde Hacienda o desde el gobierno español, hablan de armonizar impuestos, pero no de todos. O sea, siempre
sobre todo subirlos. Bueno, armonizar es subir impuestos, pero además es que hablan de armonizar impuestos de algunos, porque no hablan en ningún caso de algunos que son intocables y que no se pueden plantear, como ya hablamos, los del cupo vasco, con lo que tiene que ver con la fiscalidad excepcional que tiene las Canarias, etcétera, ¿no? Es decir, hablan de armonizar impuestos donde interesa o donde realmente, yo creo que más por una condición política que otra, les repercute en algún tipo de estrategia que ellos tendrán marcada. La cuestión es que nos va a tocar pagar más, eso ya es seguro, a todos, a los catalanes, a los madrileños, a los vascos, a todo el mundo, vamos a pagar más impuestos, vamos a impedir la complejidad de nuestra economía para que podamos salvar empleos, para que podamos salvar de esta crisis, y las cosas no están planteándose en ese presupuestos generales del Estado, que además ya nacen antiguos, para que eso cambie. Pues Marc, gracias por ese análisis.